Documental: la violencia en Honduras y la teoría del delito y desviación. En los últimos años, la sociedad hondureña entró en grave conflicto debido a una ola de violencia que ha azotado el país. Delitos que van desde la violencia interpersonal, delincuencia común y hasta delincuencia organizada. Todos estos ocasionados por diversas causas que, según los sociólogos, están relacionadas con las condiciones sociales, situaciones como la pobreza que abate al país, la desintegración familiar y la corrupción en los entes del Estado. La desviación es muy evidente en todos los niveles sociales. El gobierno ha centrado el combate a esto en la creación de nuevas organizaciones policiales, construcción de centros penales con mayor seguridad y aprobando nuevas leyes penales. Los delitos violentos son un problema generalizado en Honduras. El país sigue presentando una de las tasas de homicidio más altas del mundo. A pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años, la violencia incrementó debido a los problemas políticos que generaron fuertes olas de protestas, vandalismo y represión. Se le atribuye al narcotráfico, maras y pandillas la mayor causa de delitos y violencia. El narcotráfico está coludido hasta en los órganos más poderosos del Estado y las maras controlan las ciudades más importantes. Pero aparte de estas, la corrupción y la lucha por el poder político han generado un gran incremento en la violencia. Políticos muy importantes del país se han visto involucrados en delitos de trascendencia internacional. Varios de ellos pagan sus condenas en los Estados Unidos de América. Los grupos más vulnerables a la violencia son los jóvenes de los barrios más marginados, los periodistas, ambientalistas y personas transgénero. Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del Poder Judicial y la Policía, dos instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, siguen siendo en gran medida ineficaz. En general, los delitos y las violaciones de derechos humanos quedan impunes. En Honduras, ser joven es un factor de riesgo. Miles de hondureños menores de 30 años han perdido la vida en crímenes violentos durante los últimos 8 años. Según estudios del año 2010 al 2018, se registraron más de 26,000 muertes violentas de la niñez y juventud, y el 98% de estos no sobrepasan los 30 años. Donde por primera vez en la historia el comité en pleno envía una carta de esta naturaleza a un presidente de la República, donde le expone su profunda preocupación y le pide que dé respuestas claras y concretas con relación a las muertes violentas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Honduras. Los universitarios no se escapan de esta ola de violencia. Al menos 114 jóvenes han sido asesinados. Pasa es que el gobierno lo que tiene a la mano es una política pública sustentada en la militarización de los servicios de seguridad ciudadana, y los militares no están preparados para interactuar con los ciudadanos y mucho menos para interactuar con los jóvenes. Según el Observatorio de la Violencia, son los menores de 30 años los que más sufren a manos de la violencia. En Honduras podrían asesinarte por robarte un celular, por la simpatía con un equipo de fútbol o la pertenencia a un partido político. La militarización del país continúa, pero esos uniformados no generan sentimiento de seguridad entre la población. Las causas son múltiples y complejas, incluyendo la creciente desigualdad entre ingresos y oportunidades paralelo a la concentración de los fondos del Estado en muy pocas manos, la corrupción e impunidad que favorece, que obliga a que miles de hondureños puedan ingresar a las filas criminales o emigrar hacia otros países arriesgando su integridad física para buscar un puesto de trabajo. También la desintegración familiar y la ausencia de la figura paterna o materna en el hogar. Para Albert Cohen, los jóvenes se convierten en delincuentes debido a lo que llama frustración de estatus, el proceso mediante el cual las personas se sienten frustradas en su intento de alcanzar una meta. Los niños que vienen de ambientes poco favorables son propensos a empezar a sentir frustración desde su edad escolar.
Lastimosamente, la situación de nuestros niños es muy difícil. El abandono de los padres, las pandillas juveniles y la falta de atención del Estado con los niños y los jóvenes provocan que estos se desvíen. Y niñas son víctimas de los adultos, que los involucran en acciones delictivas. Esa es una de las principales razones ahorita, el crimen organizado y esos algunos escuadrones que se dedican a exterminar a niños y niñas. Nosotros no culpamos a las fuerzas de seguridad en ningún momento, porque no tenemos las pruebas, pero sí decimos que por lo que se mira en la escena del crimen puede ser que miembros de las fuerzas de seguridad participen en hechos delictivos. Hay otros factores para tomar en cuenta respecto a la generación de hechos delictivos y violencia en Honduras y los países de América Latina. Podemos mencionar situaciones como la exaltación del consumismo desenfrenado, estimulado por la publicidad comercial, la glorificación de la fuerza bruta y la promiscuidad sexual en películas y telenovelas, la crisis en valores morales y éticos, entre otros. Así, Honduras vive una combinación letal de inseguridad física, jurídica, económica y laboral que crea un estado mental de angustia, zozobra, terror, fatalismo e impotencia entre jóvenes y adultos, que también concluye al diario éxodo de hondureños que deciden buscar paz y una oportunidad en otros países. Vengo porque, la verdad, le huimos a la violencia, a la corrupción y a la falta de empleo. Es por la decisión que nosotros tomamos la decisión de abandonar el país y buscar un rumbo diferente a otros destinos. Y es lo que yo siempre deseo y le pido a Dios que me dé una oportunidad, sea en este país o donde Dios decida tener una oportunidad. El problema de salir de Honduras fue las maras, todo el crimen organizado que hay en lo que es Honduras. Bueno, la verdad, el dinero no rinde. Trabajas, te pagan muy poco y uno va con un sueño mejor, algo mejor para la vida, un futuro. Lo primero que voy a hacer es buscar mi trabajo y ayudar a mi familia. Que la caravana primero lleguen a su destino, nuestros hermanos hondureños, salvadoreños, que lleguen a su destino también. Le pido a Dios por los niños. No les va a pasar nada malo en el camino, todos van a estar bien y primero Dios, todos van a llegar sanos y salvos a la frontera o a Estados Unidos. Primero Dios, nadie va a fallecer. Según los teóricos del delito y la desviación, esta situación, como la que vivimos en Honduras, suele ocurrir en la mayoría de las sociedades, unas con mayor nivel que otras. Para Emily Durkheim, la desviación puede contribuir a consolidar los valores y las normas culturales, a clarificar las barreras morales y puede ayudar a fomentar la unidad y el cambio social. Esperamos así ocurra en nuestro país. En 2016 se creó la MAXI, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, a través de un acuerdo entre el gobierno y la Organización de los Estados Americanos, OEA. Ha impulsado investigaciones en unos pocos casos de corrupción en los que están implicados altos funcionarios. Los estudios del tema de criminalidad y violencia consideran que para disminuir estos índices de criminalidad no es suficiente con incrementar la reprensión estatal si la misma no va acompañada simultáneamente de acciones que atiendan a que las comunidades sean beneficiadas con medidas preventivas que van desde la integración de las familias, programas de generación de empleos, mejoramiento de la educación con programas de retención escolar, mejoramiento de salarios, creación de microempresas y la apertura de centros educativos.